especialidad, seguramente mostrando varias escalas. Escalas. Cuando hablamos de escalas nos referimos a qué. Entonces, ¿el objetivo cuál es? Ahí está, digamos, de establecer, digamos, los procesos patológicos, indicaciones y posibilidades de intervención quirúrgica urgentes, así como las recomendaciones ante patologías neuroquirúrgicas que no requieren una actuación urgente del especialista, ¿no es cierto? Y proporcionar a los centros, esto acá el profesor Cochabamba, ¿no es cierto?, que nos permitan manejar la urgencia y la derivación correcta, ¿no es cierto? Además, informar lo más completamente posible por las imágenes que contamos en ese momento. El nivel de urgencia 1, 2 y 3. El de urgencia, si nosotros vemos ahí, es el de gravedad que precisa el conocimiento evidente del especialista o el médico de guardia, porque tienen que actuar rápidamente porque el paciente tiene una lesión probablemente de T grave o T severo, además de politrauma, ¿no es cierto? El otro, el del nivel de urgencia 2, sí, tiene que ver el neurocirujano, ¿no es cierto? Pero a veces no es necesario que, digamos, que sea una intervención quirúrgica en ese momento, lo puede observar, ¿no es cierto? Y ver cómo evoluciona. Y el nivel 3 en general, ¿no es cierto?, son traumas de cráneo con procesos patológicos, ¿no? Pero puede ser evaluado en las siguientes horas, no sé, 10 horas, 12 horas al día siguiente, porque probablemente tiene un TEC leve, ¿no es cierto?, aparte de todo el trauma que tuvo un paciente que se golpeó un accidente de moto, ¿no es cierto?, está tirado por la hipopedia de conocimiento, pero no tiene, digamos, lesión permanente o lesión severa de lo que es el encéfalo. Ahora, en esto del trauma tenemos que manejar las escalas, y la escala de Glasgow es una escala que ha sido diseñada justamente para esto, ¿no es cierto? Y tiene 3 parámetros: la apertura ocular, tenemos el lenguaje y el motor, ¿no es cierto? Cada uno tiene una puntuación, y el ocular con 4 puntos, cuando tiene una apertura ocular espontánea, el paciente tendrá 4 puntos. Si el paciente abre el ojo a la orden, va a tener 3 puntos. Si el paciente no abre al dolor, digo, a la orden, pero abre al estímulo nociceptivo, este va a tener 2 puntos. Y si el paciente, a pesar de estimular el dolor, no abre, tiene 1 punto. Ahora, en la respuesta verbal, esto, el lenguaje orientado, si el paciente, ¿no es cierto?, responde, habla espontáneamente, ¿no es cierto?, va a tener 5 puntos. Pero, ¿no es cierto?, si el paciente, ¿no es cierto?, cuando le preguntamos, habla y está medio confuso, tiene 4 puntos. Si el paciente habla inapropiadamente, ¿no es cierto?, va a tener 3 puntos. Y cuando el paciente intenta hablar pero no se le entiende nada, lo que algunos autores dicen sonidos o lenguaje o sonidos culturales, esto va a tener 2 puntos, y si no hace nada, tiene 1 punto. En la escala motriz, ¿no es cierto?, si el paciente mueve espontáneamente, levanta los brazos, doble las rodillas, todo eso, no tiene aparentemente ningún impedimento, ¿no es cierto?, tiene 6 puntos. Ahora, esto de localizar siempre hay una confusión, se localiza el dolor, ¿no es cierto? En realidad es localizar, no sé, por decir, a un paciente, digo, tóquese el hombro derecho, ¿no?, y se toca, está localizando, ¿no es cierto? Tóquese la rodilla y localiza. Ahora, algunos dicen estimulan y va directamente, ¿no es cierto? Pero acá el problema va con la siguiente respuesta, dice retirada o retira el dolor. Eso sí es evidente. Cuando nosotros estimulamos, alguno de nosotros, pues, si quisiera estimular a ustedes, lo primero que hacen es que, respuesta de alejar al estímulo que está provocando dolor, ¿no es cierto? A eso se llama retirada al dolor. Y esto de la flexión, ¿no es cierto?, con los 3 puntos, el paciente
al estímulo nociceptivo, al dolor, flexiona, ¿no es cierto? Pero no solamente flexiona, sino hace rotación interna. A eso se llama decorticación, ¿no es cierto? Ahora, si al estímulo nociceptivo al paciente estimulamos el dolor y el paciente hace hiperextensión, pero hiperextensión con rotación externa, eso llamamos descerebración. Tiene 2 puntos. Si el paciente no hace nada, tiene un punto. Ahora, en la escala de Glasgow no existe 0. Siempre existe una puntuación. La escala mínima son 3 puntos y la escala máxima son 15 puntos. Una cosa intermedia tenemos el 8, ¿no es cierto? Que por encima de 8 el paciente todavía puede ventilar y todavía puede hacer alguna respuesta, dependiendo, digamos, qué respuesta tiene ocular o verbal o motor, pero después del 8 el paciente probablemente está con bastante deterioro neurológico y estos pacientes necesitan asistencia respiratoria mecánica. Los pacientes hay que intubarlos para que vaya a terapia, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, esta escala nos sirve, digamos, para comunicarnos con el resto de los médicos. Cuando ustedes, digamos, llaman al médico, si no son especialistas, lo primero que les van a preguntar es ¿cuánto de Glasgow tienen? La gran mayoría de los que hacen guardia o residentes internos, ¿no es cierto?, no saben. Ahora dicen 6 puntos cuando el paciente tiene 10, 11. Ahora dicen, ¿no es cierto?, tiene 12 cuando el paciente tiene 6. Entonces, mucho depende de cuánto, digamos, puntuación le pongamos en ese momento, pero previa evaluación real con conocimiento de cuánto de Glasgow. Porque si le dicen a un paciente, al médico, que tiene 12 puntos, le dicen, voy a ir más tarde o lo veo mañana. Avíseme cuando es el interior. Cuando el paciente necesita un tubo de traquear. O al revés, ¿no es cierto? Le dicen, doctor, tiene 6 puntos. Cuando va y lo encuentra con 13. Entonces, totalmente diferente. Por eso es importante que sepan, me entiendan, que es un lenguaje que cuando le damos una puntuación, uno ya se imagina más o menos cómo está neurológicamente. Pero existe esta otra clasificación, que es la clasificación de Marshall. Es una clasificación tomográfica, no es clínico. La anterior era clínico, ahora este es el tomográfico. Y en esta escala tenemos la clasificación de 1 hasta 5 y algunos autores dicen hasta 6, ¿no? Pero la clasificación real de inicio fue hasta 5. Bien, cuando hablamos de escala de Marshall, hablamos de LED. Ustedes van a ver en los artículos, en los libros, que llaman LED. LED, ¿qué significa? Lesión encefálica difusa. LED. Entonces se habla de LED 1, LED 2, LED 3, LED 4, LED 5, ¿no es cierto? Y cuando hablamos de LED 1, vamos a ver que la tomografía es normal, no hay, digamos, ninguna lesión que podamos visualizar en la tomografía. En LED 2, acá ya hay pequeñas lesiones puntiformes, ¿no es cierto?, de lesión en el parénquima cerebral. Acá dicen esto: sistemas presentes, desplazamiento de línea media, digamos menor a 5 milímetros. En general no hay tanto así, pero no presencia de lesiones intermedias o mixtas mayores a 25. ¿Eso qué significa? Son pequeñas lesiones, ¿no es cierto? El LED 3, esto es algo que el paciente a veces está más o menos igual que todos nosotros. El detalle es que en el LED 3 las cisternas périneas encefálicas están comprimidas. ¿Eso qué significa? El paciente puede tener un accidente de moto, accidente de auto, lo que sea, y tiene un dolor de cabeza, le duele, cefalea, mucha cefalea,
¿no es cierto? Y el paciente no tiene déficit, solo se queja de cefalea. Entonces, cuando uno le hace la tomografía, ve que las cisternas perimesencefálicas están totalmente apretadas, ¿no es cierto? Y a veces hay lesiones pequeñas, puntiformes, a veces hay mínima lesión de desviación o no es cierto? Pero lo que marca es la compresión de las cisternas perimesencefálicas. Entonces, el médico, el terapista, cuando se va, digamos, dice, no tiene nada. Obviamente, si no tiene experiencia, ¿no es cierto? Así que sí, no tiene nada, porque la tomografía a veces no ve nada, solamente las cisternas perimesencefálicas, que ahora, actualmente, como que cada vez le van dando importancia a esto, pero antes no le daban importancia. El paciente se quedaba con cefalea, y llega un momento en que hace un paro cardiorrespiratorio. O la famosa parada cardíaca, y el paciente fallecía. ¿Por qué? ¿Por qué creen? Ya hablamos del sistema perimesencefálico, se los mostré los preparados anatómicos. ¿Qué es de cosa con la cisterna perimesencefálica? ¿Ah? ¿Qué es de cosa? Les mostré, ¿no es cierto? Esta es la cisterna perimesencefálica, estas son las estructuras, esta es la arteria tantos, y con esto forman el polígono de Willis, ¿no es cierto? ¿Qué arteria pasa específicamente? ¿No? ¿Veis lo que les digo? Tienen que estudiar las clases anteriores para entender a qué vienen, pero a ustedes no les interesa aprender, no sé para qué vienen, ¿por qué nos queremos que hacer? Perimesencefálica, la arteria cerebral posterior es la que va a dar irrigación al tronco cerebral, y si esta se comprime, colapsa la arteria, no hay irrigación, no le llega irrigación al tronco cerebral, y el tronco cerebral se daña, provoca una isquemia, ¿no es cierto? Provoca una isquemia, deja de tener las funciones de la respiración, funcionamiento del corazón, se lesiona el sistema reticular activador ascendente, el paciente fallece. Simplemente es eso, no es otra cosa. Por eso lo digo, neuro no es ningún misterio, simplemente poner en práctica esas pequeñas cosas que aprendemos. Pero si ponemos en práctica y no sabemos, nunca vamos a equivocar, pero si no sabemos ni por qué está así. Pero bueno, seguimos. Entonces el 4, ¿no es cierto? Tiene swelling unilateral, lo mismo que el 3. Entonces, cuando nosotros hablamos de swelling, ¿no es cierto? ¿A qué nos referimos? ¿No es cierto? La interpretación más o menos sería hinchazón, no edema, hinchazón, como que el cerebro está hinchado, ¿no es cierto? Un poco yo siempre les comparo para que entiendan, ¿no es cierto? En las jóvenes, ustedes estudiantes, a veces cuando tienen el periodo menstrual, y dicen ustedes, ¿no es cierto? Estoy hinchada, ¿no es cierto? Pero no dicen estoy edematizada, ¿no es cierto? Estoy hinchada. Entonces, más o menos pasa lo mismo. No está edematizado, porque edema es otra cosa y hinchazón es otra cosa. Entonces, cuando pasa eso, es que en el 4 es de un solo lado, entonces acá sí va a haber desviación de línea media mayor a 5 milímetros, probablemente el volumen de sangre va a ser mayor ¿no es cierto?, a 25, pero en general el desplazamiento es lo que marca, porque tiene swelling unilateral y desplaza para el otro lado, ¿no es cierto? Ahora, en el 5 hay lo que se llama las masas
evacuables y las masas no evacuables. Dentro de las masas no evacuables, en general es mayor la cantidad de 25 cc en el cerebro y en las evacuables también. Pero, ¿cuál es la diferencia? Algunos ponen al revés. Primero están las evacuables y las otras las no evacuables. Algunos ponen esto, las no evacuables y después las evacuables. ¿Cuándo hablamos cuando son no evacuables? Cuando el cerebro está dañado bilateralmente, o sea que tiene una lesión importante en el hemisferio izquierdo y otra en el hemisferio derecho. El paciente está con deterioro franco, ¿no es cierto? Y si yo lo opero a este paciente, lo más probable va a quedar en estado vegetativo persistente. Y si no lo opero también, entonces ¿vale la pena hacer todas las cirugías y va a quedar en estado vegetativo? No. Además, el glasgow seguramente va a marcar, seguramente va a tener un glasgow de 4 probablemente, ¿no es cierto? Entonces, mientras que las masas evacuables por ahí tienen una lesión de un solo hemisferio, pero el otro está bien. Sí, hay que operar para salvar ¿qué? El otro hemisferio que está sano. Entonces, a eso se refiere masas evacuables y masas no evacuables, ¿no es cierto? Bien. Ahora, cuando vemos un paciente, va a depender mucho de, ¿no es cierto?, de cómo está, pero en general estos pacientes con diagnóstico de qué grave es nivel de urgencia 1. ¿Eso qué significa? Que el neurocirujano debe ir para ver cómo está el paciente y probablemente actuar rápidamente para salvar la vida del paciente, Y tenemos esto, la hemorragia subaracnoidea. La hemorragia subaracnoidea, llamada HSA, ¿no es cierto?, es cuando el paciente va a tener una cefalea importante como clínica, ¿no es cierto?, y a veces tiene pérdida de conocimiento, a veces convulsiones, a veces déficit motor, ¿no es cierto?, y estos en general no mejoran con los analgésicos, no mejoran con los calmantes, no mejoran con los antiinflamatorios y sigue teniendo la cefalea. Se hace una tomografía y vemos esto que vemos acá. ¿Sangre dónde? ¿Dónde vemos la sangre? En los espacios o cisternas del cerebro. Para que entiendan, el mesencéfalo. ¿Sí? Por acá se corre la arteria cerebral posterior y si se comprime, ¿no es cierto?, es lo que llamamos el swelling de Marshall 3. Pero si yo veo que está lleno de sangre, está las cisternas perimesenciales, conocemos las cisternas siliana también, las cisternas están llenas de sangre. O sea, cuando yo veo sangre en las cisternas basales, para mí es una hemorragia subaracnoidea. ¿Cuándo se presenta esto? Cuando hay una ruptura de un aneurisma cerebral, cisternas basales. Entonces, en esto existe esta escala, la escala clínica para clasificar a la hemorragia subaracnoidea, la escala de Hunhest o Hanhest. Este paciente puede tener cefalea de inicio brusco, persistente, cefalea, náuseas, vómito, pérdida de conocimiento, convulsiones, algunas veces déficit motor o trastornos del lenguaje, pero en los grados tenemos del 1 al 5 comparado con la escala de Glasgow, un poco para que vayan entendiendo. Entender esto no tendría que estar, pero el grado 1 simplemente va a tener cefalea, mucha cefalea, hacen la tomografía y no encuentran nada. A veces, dicen algunos autores, puede tener algún, ¿no es cierto?, leve signo meningio. Leve signo meningio. ¿A qué se refiere esto? Que puede tener una leve rigidez de una nucargia, ¿no es cierto? Entonces, el grado 2, el Glasgow baja 1 o 2 puntos, pero el paciente va a tener cefalea, ¿no es cierto?, y va a tener una rigidez de nuca persistente y franca, y a veces alguna lesión de algún par craneal, ¿no es cierto?, fundamentalmente uno. ¿Qué par craneal? ¿Qué par craneal? Eso ya les expliqué yo antes.
estudiaron? Es el tercer par craneal. El tercer par craneal, ¿no es cierto? Es el que más se lesiona. ¿Por qué? Porque en general en el recorrido, ¿no es cierto? Justo donde está la arteria carótida pasa al lado del tercer par craneal. Y justo ahí nace el mayor porcentaje de los aneurismas que choca al tercer par craneal. ¿Y qué es lo que va a provocar? Tosis palpebral, desviación del ojo hacia afuera y dilatación pupilar. ¿Por qué? Porque se lesiona entonces los músculos extrínsecos y los músculos intrínsecos. Eso ya llevamos en pas craneales, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Bueno, pero no estudiaron ustedes, pero tienen que estudiar. Bien. Ahora, en el grado 3, el paciente ya no está, digamos, totalmente lúcido. Está medio obnubilado el paciente, ¿no es cierto? Pero va a seguir teniendo la rigidez de nuca marcada, persistente, y algunos de estos que son confusión o déficit motor o trastorno del lenguaje. Grado 4, el paciente ya tiene una escala bastante baja, escala de 8. Este paciente, ¿cómo va a estar? Va a estar estuporoso, aparte de tener la rigidez de nuca, aparte de tener un déficit neurológico, va a estar estuporoso. Obviamente el paciente tiene un deterioro neurológico franco. Y el grado 5, obviamente tiene un Glasgow menor a 8, este paciente está en coma profundo, dice moribundo. Obviamente estos pacientes a veces tienen signos de muerte cerebral. Pues fíjense ustedes, es una clasificación sencilla que tenemos que aprender para designar, ¿no es cierto?, de cómo está el paciente. De cómo está el paciente. Obviamente, la expresión de Kuntz tiene 5 puntos comparado con la escala de Glasgow. Existe otra clasificación para las hemorragias cerebrales, que es la escala tomográfica, la escala de Fisher. Esta sí tiene una clasificación de 4, ya no de 5. Pero acá vemos cómo está la tomografía. En grado 1 vemos que la tomografía es normal, no hay sangre, pero el paciente tiene clínica de hemorragia suprarrenal. Entonces la tomografía que vemos, no hay nada. Algunos dicen, podemos ver alguna, digamos, hiperdensidad de alguna arteria, ¿no es cierto?, por donde está obstruida y nada más. O a veces vemos y nos quedamos que no tiene nada. En grado 2, el grado de Fisher, vemos sangre, como en esta imagen, un poco de sangre, pero la sangre tiene menor a 1 milímetro de espesor. Menor a 1 milímetro de espesor. Ahora, el grado 3 sí se va a ver bastante sangre en las cisternas perennes encefálicas, ¿no? Y si nosotros medimos el espesor, vamos a ver que tiene mayor a 1 milímetro de espesor. Entonces, si nosotros comparamos esta tomografía con esta, es totalmente diferente. Acá tiene apenas un poco y acá tiene bastante y tiene mayor a 1 milímetro de espesor. Y el grado 4 en general vemos que por la presión con la que se rompe el aneurisma puede provocar hematomas intraparenquimatorios y a veces sangre en los ventrículos. Entonces, esa es la clasificación de Fisher. Y tenemos otra clasificación, ¿no es cierto? A mejor dicho, esto es el objetivo. Cuando vemos una hemorragia suprarrenal, ¿no es cierto?, se hace la angiografía, todo esto, el nivel de urgencia es 1.
¿Por qué? Porque se recomienda que este aneurisma que encontramos se tiene que operar dentro de las primeras 24 horas, que es lo recomendable. Algunos autores dicen 48 y no debe pasar las 72 horas. Mejor si lo operamos dentro de las primeras 24 horas. Pero ya sea tratamiento endovascular o tratamiento, digamos, quirúrgico con clipado del aneurisma. Yo tengo el aneurisma expuesto y le pongo un clip. O simplemente el tratamiento endovascular para rellenar con los coils. Los coils son alambritos de titanio que se rellena para evitar que vuelva a sangrar. Entonces, el tratamiento de cualquiera de los dos es válido. Cada vez más el tratamiento endovascular como que está vigente, ¿cierto? Porque el paciente a veces, o ningún paciente quiere que le abran la cabeza, ¿no es cierto? Pero de cualquier manera, si en algún lugar no existe el centro endovascular, pero tiene esto, se tiene que operar, porque si no, puede volver a sangrar y el paciente se muere. Bien, entonces tenemos esto, traumas de aquimedular. El trauma de aquimedular, si nosotros vemos acá, es una luxofractura con compresión de la médula cervical. La médula cervical. Entonces, cuando hablamos de esto, vamos a hablar de la escala de Asia. Asia es para el trauma raquimedular. Y en esto vamos a ver también grados que van del 1 al 5, pero más conocidos como el A, B, C, D y E. ¿No es cierto? Cuando nosotros hablamos del grado A, el paciente prácticamente no tiene función motora ni sensitiva. Nada, está cero. En otras palabras, tiene una sección medular. No tiene ninguna respuesta. Obviamente, esto va desde la parte cervical, las funciones que no tienen ninguna función, perdón, hasta los sacros, obviamente. En el grado B, acá sí, no hay función motora, pero hay alguna función remanente de la parte de la sensibilidad, ¿no es cierto? De la parte de la sensibilidad. Entonces, la función motora no tiene, pero siente, en algún segmento siente. El grado 3, acá sí, hay una lesión incompleta con función motora remanente por debajo de la lesión y lo mismo la sensibilidad. Pero la fuerza es menor a 3. La fuerza es menor a 3. Y el grado D, también la lesión incompleta, ¿no es cierto? La función motora está conservada por debajo de la lesión, pero la maestría de fuerza mayor a 3 milímetros. ¿Eso qué significa? En la parte que nosotros vemos C, por ahí hay algún movimiento muscular, ¿no es cierto? Movimiento muscular a la orden, y en el grado D ya puede mover un poco los miembros superiores o miembros inferiores, pero no vence todavía la gravedad. Y el grado E prácticamente es normal, puede vencer la gravedad, levanta el pie, levanta las manos y lo levanta y lo mantiene. Entonces, eso, ¿no es cierto?, hace que pueda, ¿no es cierto?, mover, y sabemos que su función motora y su función sensitiva está conservada. Ya a veces no lo hace simplemente por el dolor, por el golpe, nada más. Entonces yo tengo que ver que el grado 1 prácticamente, ¿no es cierto?, es una lesión completa. Y a partir del grado B hacia abajo, las lesiones son incompletas. Y el último, el grado E, ¿no es cierto?, la lesión, digamos, el paciente no tiene lesión, ¿no es cierto? Y tenemos la escala de Daniels. Ustedes seguramente conocieron otras escalas. No, en general les pongo esta porque es más fácil de entender para mí, ¿no es cierto?, para ver la fuerza del paciente. Lo mismo del grado 5 al grado 0, al revés. Grado 5, prácticamente el paciente tiene movimiento normal, extensión, flexión, la fuerza contralateral, todo está conservado, los miembros superiores y miembros inferiores, es al 100%. El grado 4 ya baja un 25%, hay movimiento, ¿no es cierto?, contra la gravedad, ¿no es cierto?, pero
hay una disminución en la contrarresistencia. Y el grado 3 tenemos, ¿no es cierto?, movimientos, ¿no es cierto?, pero ya no hay resistencia, como que, digamos, hacemos que doble la mano y haga resistencia y prácticamente se va, ¿no?, en la cabeza o en las orillas, ¿no es cierto? El grado 2, ¿no es cierto?, prácticamente no vence la gravedad. Puede hacer un movimiento muscular, pero no vence la gravedad. El grado 1 prácticamente apenas algún movimiento de un músculo de 2 que no es, digamos, a veces no es perceptible si no hacemos un buen examen, y el grado 4 prácticamente no hay ningún movimiento, no hay contracción muscular. Pues fíjense ustedes, es la escala de Darwins. Ahora, esta otra escala. Esta escala van a escuchar, ¿no es cierto?, más se usa en la parte oncológica porque se marca el estado neurológico y la evolución del paciente. Y vamos a ver qué es la escala de Karnofsky. Cuando hablamos de la escala de Karnofsky nos referimos a una escala de clasificación de los pacientes oncológicos que va del 100% a 0, que es la muerte. Y si nosotros vemos esto, vamos a ver que el paciente tiene una lesión importante en la cabeza, ¿no es cierto?, pero aparte de eso tiene otra lesión en otros órganos. Pero lo que nos interesa es hablar de esta lesión, ¿no es cierto? Puede ser una lesión propia del cerebro, ¿no es cierto?, sin diseminación, cuando es un tumor cerebral primario, o es una metástasis que va de otro lado y está afectando severamente al cerebro. Entonces, cuando vemos esto, ¿no es cierto?, vemos que el 100% tiene la enfermedad, pero, ¿no es cierto?, no tiene evidencia visible frente al resto de su enfermedad y puede realizar su actividad normal. El 90, acá sí, va a tener algún signo o síntoma de la enfermedad, pero sigue, ¿no es cierto?, estando con la capacidad de realizar su actividad laboral o actividad normal. ¿Sí? Ahora, ¿eso qué significa? ¿No es cierto? Que cuando vemos el 80%, ¿no es cierto?, el paciente va a tener signos y síntomas de su enfermedad visibles, ¿no es cierto?, y hace la actividad normal, pero ya con mayor, digamos, esfuerzo, que como que le cuesta hacer, digamos, su trabajo, pero sigue haciendo, le cuesta, pero sigue haciendo. Pero ya es evidente los signos y síntomas de su enfermedad. El 70, acá sí, el paciente ya, ¿no es cierto?, tiene dificultad para realizar su trabajo, le cuesta o prácticamente ya no puede hacer su trabajo, pero puede cuidarse solo. Ya no va a trabajar, ¿no es cierto?, pero puede estar en la casa solo, manejarse solo, no hay ningún problema. No necesita cuidados, digamos, de alguien. ¿Por qué? Porque todavía se mantiene solo. Ahora el 60, este sí, también puede cuidarse solo, pero para hacer algunas cosas ya necesita ayuda. Necesita que alguien le dé una mano, ¿no es cierto?, para algunas funciones dentro de su vida cotidiana. 50% acá ya necesita que, ¿no es cierto?, cuidados de enfermería, ¿no es cierto?, y a veces cuidados médicos. Ya el paciente no puede realizar sus actividades normales. Su enfermedad ya está más manifiesta y el paciente necesita que alguien le dé una mano o esté con controles permanentes con el médico. 40 prácticamente está incapacitado, no puede realizar ninguna actividad, necesita que alguien esté al lado para que lo cuide, ¿no es cierto? Y el 30, ya acá el paciente, ¿no es cierto?, está
prácticamente si quieren postrado en la cama no puede realizar ninguna actividad y a veces tiene que estar internado porque no puede, digamos, hacer muchas cosas y necesita cuidados. Obviamente estos pacientes se los compensa y se los puede, digamos, mandar a la casa, pero tiene que estar internado. ¿Esto qué significa? ¿Que el paciente se descompensó? ¿Va a fallecer? No, se lo compensa y se lo puede externar. Pero si nosotros vamos al 20%, este paciente prácticamente ya no puede realizar ningún tipo de actividad, ya no puede inclusive alimentarse, no puede, digamos, respirar y a veces necesita que estén intubados, tubo endotraqueal. ¿Por qué? Porque ya prácticamente está en la fase, digamos, terminal de su enfermedad. El 10% prácticamente el paciente está con signos de muerte cerebral y el 0% el paciente fallece. Pues fíjense ustedes que esto ayuda a entender qué cosa, que cuando uno quiere realizar algún tipo de actividad quirúrgica, tiene que valorar cuánto tiene de escala. Si yo tengo una escala de 80, 70, por ahí sí, todavía se puede, digamos, hacer cualquier intervención para mejorar su calidad de vida, pero si tiene 20, 30, prácticamente ya no tiene sentido porque este paciente va a fallecer en poco tiempo, ¿no es cierto? Obviamente a esto hay que agregarle, digamos, el estadio de enfermedad, ¿no es cierto? Ustedes saben que en un colegio, ¿llevaron un colegio ustedes? No. Entonces, se hace el estadio, digamos, para ver qué estadio tienes. Estadio 4, 3, 1, 2, va a depender mucho de eso y de la sobrevida. Si el médico dice, o sea, el doctor tiene que hacer algo, ¿cuánto de sobrevida? Menos de 3 meses, no tiene sentido hacer nada. Pero si dice, no, tiene una sobrevida de más o menos 6 meses, un poco más, y lo más probable es que sí, hay que comparar con la escala de Karnofsky y el estadio, ¿cuánto tiene? Si es estadio 4, tampoco, porque estadio es la fase terminal. Ahora, si es estadio 1 o 2, sí, hay que operarlo para darle calidad de vida. Entonces, todas estas cosas nos hacen, ¿no es cierto?, ver que tenemos que aprender las escalas, ¿no es cierto?, algunas escalas. Son algunas escalas que se los voy mostrando porque algunas de estas las van a manejar en la práctica diaria. La escala para el trauma de cráneo, la que es una idea, el tema de la escala de Daniel, el trauma aquí medular, y esto de cuando en cuando se maneja. Hay otras escalas que también se manejan, pero ya es más para la especialidad, para nosotros, que nosotros digamos, lo manejamos, pero lo que tienen que entender es que estas sí las van a manejar en algún momento de su vida. Entonces, por eso se los doy para que vayan entendiendo que esas las tienen que usar cuando empiecen a hacer el internado. Y más adelante, cuando ya sean médicos, también las tienen que usar. Bien, ¿alguna pregunta, jóvenes? La clase por hoy y